¿Qué tal? Hoy vamos a meternos en un tema fascinante y la verdad un poco invisible para la mayoría, el reaseguro. Piénsenlo así, es la red de seguridad de los que nos dan seguridad a nosotros. Suena a trabalenguas, pero es clave. Así que, arranquemos. Y bueno, aquí está la pregunta del millón, ¿no? Suena a chiste. ¿Cómo se asegura una compañía de seguros? Pero es que de aquí parte todo. O sea, si una empresa se dedica a cargar con los riesgos de miles o millones de personas, ¿quién carga con el riesgo de esa empresa? Pues exacto, ahí es donde entra en juego el reaseguro. Ok, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, el problemón del riesgo gigante. Después, la solución, el reaseguro. Luego veremos cómo se reparte el pastel, o sea, el riesgo. Nos meteremos en la decisión más crítica, que es la retención, y cerramos con el impacto que todo esto tiene en el mundo. Simple, ¿no? Vamos allá. Listo, empecemos por el principio. El problema. Uno pensaría que una aseguradora ya está hecha para aguantar lo que sea, pero ¿por qué a veces no pueden solas? A ver, pensemos en un superhuracán, un terremoto de esos que sacuden ciudades enteras. O bueno, ya sabemos, una pandemia. Un solo evento de esos, uno solo, puede generar una avalancha de reclamos. Todos al mismo tiempo. Es como si de repente todo el mundo al que le vendiste un seguro te viniera a cobrar el mismo día. No hay capital que aguante. La compañía se enfrenta a una amenaza existencial, a la quiebra. Y si esa pieza cae, todo el dominó del sistema de seguros corre peligro. Y justo para evitar ese colapso, aparece esta solución, que es, la verdad, bastante ingeniosa. Se trata de repartir el riesgo para que el protector también esté protegido. Básicamente, y para que quede súper claro, el reaseguro es el seguro de las aseguradoras. Así de simple. Hay una compañía de seguros original a la que vamos a llamar cedente que, bueno, cede parte de su riesgo. Le pasa la pelota, por así decirlo, a otra compañía más grande, la reaseguradora. A cambio, claro, le paga una platita, una prima. Y si pasa algo gordo, la reaseguradora le ayuda a pagar los platos rotos. Es en el fondo una forma de no poner todos los huevos en la misma canasta. Ojo, y esto es importante, no hay que confundir esto con el coaseguro. Suenan parecido, pero no son lo mismo. En el coaseguro es como si varias aseguradoras se juntaran desde el día 1 y todas le dan la cara al cliente. En el reaseguro, no. La única responsable frente a la persona asegurada es su aseguradora original. El acuerdo con la reaseguradora es un trato tras bambalinas totalmente invisible para el cliente final. Perfecto, ya tenemos el qué y el por qué. Ahora viene lo bueno. El cómo. ¿Cómo exactamente se reparte este riesgo? Vamos a ver los métodos principales. Hay dos grandes familias, por decirlo así, el proporcional y el no proporcional. Imagínense que están en un restaurante. El proporcional es como si dijeran, vamos a dividir todo, la comida y la cuenta, en un porcentaje fijo. Por ejemplo, 70-30. Se comparten tanto las primas, o sea, el ingreso, como las pérdidas. El no proporcional es distinto. Ahí es como si la aseguradora dijera, mira, yo pago los primeros 10 millones de la cuenta, si pasa de ahí, el resto es tuyo, reaseguradora. Es una protección solo para golpes realmente duros, para catástrofes. Y si nos metemos en el mundo proporcional, hay dos sabores principales. Primero, cuota parte. Este es el más directo. Se cede un porcentaje fijo de todo, de cada póliza. Si es el 25%, es el 25% de las primas y el 25% de las pérdidas. Punto. El otro es el de excedente. Aquí la cosa se pone un poquito más estratégica. La aseguradora dice, ok, de cada póliza yo me quedo con el riesgo hasta, digamos, $1.000.000. A eso le llaman una línea. Todo lo que pase de ese millón, el excedente, se lo pasa a la reaseguradora. Le dan más control. Ahora, ¿cómo se arman estos contratos? Hay dos maneras. El automático, o de tratado, es como tener un acuerdo marco. La reaseguradora se compromete a aceptar todos los negocios que encajen en unas reglas ya pactadas. Es para el pan de cada día, el volumen. Y luego está el facultativo. Este es un caso por caso. Imagínense que hay que asegurar algo súper raro o gigantesco, como un satélite o una plataforma petrolera. Ahí no hay automatismos. La aseguradora le presenta el riesgo a la reaseguradora y ésta decide si le entra o no. Bueno, y ahora llegamos al corazón del asunto, a la decisión que define casi todo para la aseguradora, la pregunta del millón, o más bien, de los miles de millones. Hablamos de la retención, o como le dicen en el mundo actuarial, el pleno. ¿Y qué es? Es súper simple en concepto. Es la porción del riesgo que la aseguradora decide quedarse para sí misma, es decidir qué tanto se la va a jugar. Si retiene mucho, se queda con más primas y puede ganar más, pero si algo sale mal, el golpe es más duro. Si retiene poco, duerme más tranquila, pero también gana menos. Es un equilibrio súper delicado.
Y lo más loco de todo es que uno se imagina que para esto debe existir una fórmula matemática perfecta, ¿no? Pues resulta que no. Fijar la retención es tan, pero tan complicado que los propios expertos admiten que el problema ni siquiera se ha resuelto teóricamente. O sea, es una mezcla brutal de matemáticas, instinto y estrategia financiera. Un verdadero arte. Y claro, todo este servicio de protección tiene un precio. La aseguradora le paga a la reaseguradora lo que se conoce como prima de riesgo. Es el costo de transferir esa papa caliente. Pero si decidir cuánto riesgo pasar es un arte, imagínense lo que es ponerle un precio exacto a ese riesgo. Aquí es donde entran los pesos pesados de las matemáticas, los actuarios. Usan modelos que son de otro planeta. Hablamos de la teoría del riesgo individual, colectivo e incluso algo llamado teoría de la ruina, así como suena. Literalmente calculan la probabilidad matemática de que una empresa quiebre. Esto nos da una idea de la seriedad y la complejidad que hay detrás de cada uno de estos contratos. Bien, ya vimos la maquinaria por dentro. Ahora alejemos un poco el zoom. ¿Por qué nos debería importar todo esto? ¿Cuál es el verdadero impacto de esta industria que casi nadie ve? Las funciones son vitales, de verdad. Primero, aumenta la capacidad. Gracias al reaseguro, una aseguradora de un país pequeño puede atreverse a asegurar un proyecto gigante, como un puente o un aeropuerto. Segundo, da estabilidad. Protege al sistema de un colapso en cadena. Y tercero, y quizá lo más importante, dispersa el riesgo a nivel mundial. El golpe económico de un terremoto en Chile, por ejemplo, no se absorbe solo en Chile. Se reparte entre reaseguradoras de Londres, Múnich, Zúrich. Esto evita que una catástrofe local se convierta en una crisis económica total. En resumen, el reaseguro es la columna vertebral financiera invisible que sostiene muchísimas cosas. Es lo que permite que existan seguros para rascacielos, para satélites, para flotas de aviones e incluso para proteger ciudades enteras contra desastres naturales. Sin esta red, el riesgo sería simplemente demasiado grande y concentrado para que alguien se atreva a cubrirlo. Y para cerrar, queda una pregunta flotando en el aire. Si mañana desapareciera esta industria silenciosa, ¿qué proyectos gigantes, qué tecnologías, qué innovaciones que hoy vemos como normales serían de repente demasiado arriesgadas para existir? Piénsenlo. Nos da una idea de lo crucial que es este sistema del que casi nunca hablamos.